Fua, qué loco. Esto es Historia PUC. Hola a todos nuestros televidentes, hoy nos encontramos en un episodio más de El Gobierno Revolucionario y las Fuerzas Chismosas, donde no nos pagan lo suficiente para decir la verdad sobre los hechos y estamos a nada de ser censurados por la nueva presidente de turno. Hoy nos encontramos acompañados de la doctora Amira, nuestro reportero Alejandro y quien les habla Sayuri Huánuco, para analizar lo que fue las manifestaciones de septiembre de 2025, que no fue una protesta cualquiera, sino fue resultado de un descontento histórico acumulado en una población joven en busca y esperanza de un nuevo cambio. ¿Qué nos tiene para decir, doctora? Muchas gracias. Para entender por qué las personas salen a las calles a marchar, es necesario recurrir a las bases jurídicas y psicológicas, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo y el artículo número 2 de la Constitución indica que todos los peruanos tienen derecho fundamental a una protesta pacífica. Además, para saber las motivaciones de estas marchas, debemos verlo desde un lado psicológico, ya que como resultado de muchos años de dificultades, desigualdades, tiene una crisis acumulada. Sí, y es curioso cómo muchos reportajes nacionales terminan documentando cosas que tal vez nos resultan intransigentes a la realidad. Por ejemplo, el Grupo Comercio en su reportaje del 2025 documenta que las motivaciones detrás de las manifestaciones juveniles fueron la aprobación de la ley número 32.12.3 respecto a la aprobación de la afiliación de jóvenes mayores de 18 años independientes hacia las AFPs y ONPs, porque consideraban que eso terminaba precarizando mucho más el trabajo juvenil y poniéndolos en una condición de vulnerabilidad mucho más grande de la que ya se vivía. ¿Qué nos tiene para decir al respecto? Bueno, no debemos de verlo por ese lado coyuntural, sino también de esos jóvenes, las memorias que se viven, ¿no? Los antecedentes, como en el 2021 con el expresidente Pedro Castillo. Asumió la presidencia de un Perú muy fragmentado. En su gestión terminó por un intento fallido de golpe de Estado. Tras su vacancia asumió el poder Dina Boluarte. Con el informe de la IEP, los encuestados dan a conocer que el 85% están en contra del Poder Ejecutivo y más del 90% están en contra del Congreso. Sí, exactamente. Y esto tiene mucha relación con lo que nos explica Olmo en su análisis para la BBC en 2025. Él explica que las causas detrás de este tipo de manifestaciones son a raíz de, uno, el descontento acumulado tanto en la presidenta de turno de ese momento, que lo fue Dina Boluarte, y el Congreso capturado por los partidos tradicionales que solo replican condiciones de corrupción y desigualdad estructural. Pero aparte de ello, hay un inciso muy claro donde recalcan y exigen garantías de seguridad para una protesta libre y segura sin represión. Claro, pero esas garantías lo toman después de muchas violencias que han pasado anteriormente. Por ejemplo, en la CIDH, el informe demuestra que el Estado usó una fuerza desproporcionada y violenta hacia los ciudadanos que salieron a marchar. Y muchos de ellos, los jóvenes, fueron lastimados y llevados a emergencia. Sí, y eso no es algo ajeno solo a ese momento, es un patrón consecutivo en cada manifestación que sucede en nuestra capital. Vemos el uso de perdigones de metales tirados a quemarropa, bombas lacrimógenas tiradas a quemarropa, que no miden las consecuencias de los actos y muchas veces causan estragos y no existe justicia para quienes son los afectados. Ahora iremos a un breve corte comercial y regresaremos en unos momentos con nuestro reportero Alejandro Valderrama, quien estará en San Marcos documentando lo que es vivir en carne propia todos estos sucesos. Con el apellido ya me extorsionaron ya. Sí, nos encontramos desde el interior de la Universidad de San Marcos, al costado de la Facultad de Ciencias Sociales, en lo que nos llamó la atención porque no sabíamos que la casita que se construyó en la toma de Dintilac hace unas 2 semanas acabó acá adentro. Y nos encontramos con una de las personas que se encontraba al costado de esto, prácticamente profanándolo. Si te pudieras presentar, por favor, para nuestras compañeras que están en el estudio. Hola, me llamo Tani Vázquez y efectivamente me la quería robar. Con nuestras compañeras justo estábamos conversando sobre lo que había sido todo este proceso de las marchas y todo. Te queríamos, bueno, en este caso preguntar
si tu grupo de amigos o son las personas que te han influenciado, si la mayoría de cosas que tú has podido hacer, porque, bueno, si has estado acá al costado de la casa es porque has participado, por ejemplo, de varias tomas, marchas. ¿Cuáles son las influencias que has tenido en general para tu actividad política? Sí, justo la reconocí y dije, sí, tiene historia. Y así que sí, tengo amigos y tengo un grupo social que me ayuda bastante a movilizarme en ese tipo de cosas, pero también yo misma soy consciente de lo que hago y decido apoyar, porque cualquier lucha es fundamentada mientras viole derechos humanos y todos tenemos que estar en contra de eso. Y la actividad política, por ejemplo, permíteme un momento, en esta universidad es a veces un poco más notoria que en la católica. Lo hemos podido ver en la cantidad de murales y, bueno, afiches que se pueden encontrar alrededor de esta universidad, pero en general, claro, la mayoría de estas cosas se han realizado en las marchas en sí, por las agrupaciones que se organizaron antes para hacer sus reuniones de materiales. Y te queríamos preguntar, por ejemplo, de todas estas marchas, ¿a cuáles has podido asistir o cuál es tu historial durante todas estas actividades que se realizaron en todo el Perú? He asistido a varias marchas, de las cuales he perdido incluso la noción, pero la que más me impactó y la que tengo ahorita todavía como que en la mente es la del 2025 en contra de Dina. Fue un montón de cosas y situaciones que se juntaron y que me parecen bastante interesantes. Claro, por ejemplo, acá nos encontramos con uno de los cuantos murales que hemos visto. Has mencionado, por ejemplo, la marcha de Dina. Te queríamos preguntar con respecto a esta marcha, que es una de las últimas que ha resonado bastante, por ejemplo, en las noticias y todo eso. ¿Cómo viviste tú la experiencia de haber estado ahí? O sea, tu experiencia propia de lo que podría haber pasado. No sé si tú te habrás tragado cuantas lagrimógenas que hemos podido ver, por ejemplo, en varios videos que se ha podido ver, o bueno, tu experiencia en general. Ay, sí, justo, y como así una anécdota pequeña, yo fui con mi grupo de amigos de la JC, que es la Juventud Comunista, y estuvimos ahí felizmente acompañados cada uno. Me acuerdo que estábamos justo en el cordón de policial que habían armado afuera del Congreso y nosotros estábamos por la avenida Bancay, y en eso que estábamos cantando, arengando, saltando como es común en las marchas, una bomba lacrimógena nos cae en el pie a un compañero y a mí, y fue como que choqueante porque después de eso explotó y fue horrible y todo el humo se fue a la cara. Y me acuerdo que tenían una bandera que era así, que medía metros y metros y metros, y todo eso, el humo se fue debajo de la bandera y nos asfixiaba horrible. Y fue bastante choqueante porque no solamente es el tema físico de que te arde, te quema y te quieres sacar la cara, sino que también lo emocional, ¿no? De que si yo creo que estoy haciendo algo bien, ¿por qué me agredes? ¿Cómo tú has podido retroalimentarte con toda esta experiencia y sobre todo qué mensaje te deja todo esto para tu vida en general? Yo siento que cada marcha te deja algo nuevo, como cada actividad, ¿no? Pero sobre todo cada marcha, porque no es solamente el hecho de estar reclamando algo justo, que tú consideras justo, sino también los sucesos que pasan dentro de. Siento que te vuelve un poco más empático, te vuelve un poco más comprensivo con lo que está sucediendo, con las personas en general, y enriquece bastante, bastante. Cualquier manifestación, cualquier lucha social, siento que te da una perspectiva un poco más nueva y empática con el mundo. Y en ese sentido nos gustaría agradecerte a ti, por ejemplo, por el mensaje que has podido compartirnos con nosotros, porque claro, la voluntad del pueblo se tiene que hacer escuchar y todo, y no nos van a censurar los Miro Quesada. Alejandro, tengo una pregunta. Nosotros aquí tratamos de ser imparciales, siempre mantener el lado equilibrado, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿qué opinan las señoritas entrevistadas sobre los discursos que se dan en los medios de comunicación y las redes sociales? A ver, ahorita desde el estudio, por ejemplo, ahorita mis compañeras me están preguntando tu opinión sobre los medios de comunicación en sí, porque estamos viendo, por ejemplo, diversos mensajes que se transmiten
redes sociales o canales de televisión en donde se comentan cosas con respecto no solo a las marchas, sino a los discursos, y muchas veces esto se termina tergiversando y no cuenta, por ejemplo, la realidad de los hechos. Entonces te quería preguntar, tú cómo, desde tu experiencia, ¿qué has podido ver y analizar sobre todo de estas acciones que se toman? Bueno, en este contexto considero que bastante los medios de comunicación, como mencionas, tergiversan bastante la situación y quieren pues apegar a un discurso de odio de las personas que salen a protestar, manchándolas tal vez de izquierda, o solamente piensan que la izquierda es súper mala. Y en este contexto la verdad es súper triste, porque en lo que vivimos nosotros realmente es súper peligroso. Salir a luchar por un país en marchas es súper peligroso, porque al menos en mi experiencia personal, muchas veces muchas bombas lacrimógenas, muchos perdigones que los propios policías aventaban. Y en este contexto, considero que la agresión no viene netamente de un protestante, sino que también viene de la autoridad. Y aprovechando su posición de autoridad, aprovechando que tienen las barreras, aprovechando que tienen los perdigones, aprovechando que tienen las bombas lacrimógenas, hacen intimidar al ciudadano. Y considero que está súper feo la situación, que tergiversan bastante los medios de comunicación para hacer quedar bien a los suyos, porque como sabemos, los medios de comunicación no son tan transparentes como algunos nos cuentan. Sin embargo, en el contexto que los policías puedan usar su autoridad, tampoco he hecho la culpa como tal vez a los policías o a las personas que están ahí, sino a las autoridades que mandan a ellos, porque al final tenemos que ser conscientes que los policías también son ciudadanos que tienen que llevar un pan a sus casas, por lo mismo siempre siguen órdenes. Estamos muy felices que, por ejemplo, tu mensaje pueda ser escuchado. Me encantó la parte en la que nos puedes comentar cómo al final de cuentas todos somos peruanos, y muchas veces por las cuestiones que uno termina tomando de jugar de algún bando a otro, nos terminamos separando del otro y nos olvidamos de que en realidad todos estamos sufriendo de la misma causa, que es toda esta represión, y mucho más en este contexto de, por ejemplo, de las elecciones, en las que muy probablemente se terminan dando muchas más marchas y tengamos que seguir alzando nuestra voz al respecto. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Este fue Alejandro Valderrama para Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Chismosas. Vamos a un pequeño corte y en lo que retomamos esperamos que Alejandro regrese al estudio. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Chismosas vuelve al aire en 3, 2, 1... Hola nuevamente a todos los televidentes, volvemos al aire y creo que después de lo visto resulta sorprendente los consonantes que terminan siendo las posturas de ambas entrevistadas, pero muy disímiles a lo que hemos visto en un inicio. ¿Por qué? Porque para ambas resulta indignante cómo la prensa termina muchas veces retratando cosas que ellas no ven reflejadas en su experiencia o que no suenan o resuenan con ellas, ¿no? Por ejemplo, en respecto a las motivaciones o a sus sentidos de lucha, ambas concuerdan en que incluso si una es guiada por grupos como la JP o está constantemente participando en agrupaciones estudiantiles, mientras que otra decide hacer actividad política independiente, ambas siguen formando bloques de comunidad para ir seguras y resguardadas a este tipo de causas. Pero segundo, respecto a lo que mencionaban de por qué luchan, piensen que ambas luchan por lo que es un país más inclusivo para los sectores populares, piensan que ambas luchan por un descontento con las medidas que va tomando el gobierno, piensan que ambas luchan por la justicia de quienes anteriormente lucharon por sus derechos y no obtuvieron respuestas del Estado y solo obtuvieron más represión y más violencia. Esto es muy distinto con lo que nos cuenta el comercio, que nos explica que luchan por AFPs, por motivos meramente económicos o que ponen en juego o duda sus intereses. Y ahí se ve también lo que mencionábamos con respecto a en que los intereses de los diferentes empresarios o el Estado mismo termina retratando o encubriendo las diferentes dinámicas y discursos que giran en torno a la marcha, buscando cubrir o no a las fuerzas policiales del orden, que al final termina no solo manchando la historia de la marcha, sino también generando discursos capaz de odio con respecto a las represiones que se toman en ellas, ¿no? Claro, así como la prensa dice que las fuerzas aparecen cuando estos grupos se ponen violentos, ¿no? Pero en las respuestas de las entrevistadas se dice que ellas simplemente están ahí arengando y de la nada les cae una bomba lacrimógena. Y con respecto a, por ejemplo, lo de la bomba lacrimógena, es importante recalcar también cómo hay que entonces informarse de todos los medios que uno pueda, ¿no?
porque no solo hemos podido retratar con las dos entrevistas, con lo que mencionaba también nuestra compañera Sayuri, cómo uno va y marcha por los intereses que uno cree, y que al final en la tele o el resto, cuando luego vuelves a preguntar a personas de tu grupo cercano, no se ve lo que capaz uno en carne propia o los ideales de uno se ven reflejados, sino que se termina manchando. Y para eso estamos nosotros, para poder informar antes de que nos terminen censurando de nuevo. Esto es todo por el capítulo de hoy. Recuerden ser críticos, recuerden no olvidar, recuerden seguir luchando, pero sobre todo nunca dejar de ser fiscalizadores.